Hola, muy buenas. Me llamo Aram Galarza y vengo a hablaros hoy de la narrativa emergente. Un término que, según mi opinión, es poco conocido hoy en día y que además cada vez va a ser más importante y sobre todo en el mundo de los videojuegos. Porque es una manera de crear narrativas muy poco vistas hasta ahora, al menos en ese ámbito. Em, Antes de nada, me he graduado este año de la carrera de diseño y desarrollo de videojuegos del CIDM, UPC Barcelona, y decidí como trabajo de fin de grado tratar precisamente este tema, que lo llamé, bueno, lo hice Designing an RPG Using Emergent Narrative. Os lo quiero enseñar aquí un momento por encima. Es un trabajo teórico de unas 130 páginas en el que trato lo más extensamente y al detalle posible el tema de la narrativa emergente, mm, desde sus orígenes en la década de los 90 hasta hoy en día y todo lo que hay, que además ya veréis que es mucho, porque hay mucha información. Y luego también tiene unos casos de estudio bastante bien hechos, en mi opinión, en el que hablo sobre todo de lo que hay hoy en día y de cómo ciertas problemáticas de la narrativa emergente, porque tiene bastantes, han sido resueltos. Y luego al final hay unas conclusiones, hay un decálogo, una especie de guidelines, que si quieres hacer tu proyecto de narrativa emergente o tu juego, si te los lees, pues la verdad es que te queda mucho más claro qué conceptos tienes que tener en cuenta, qué decisiones tienes que tomar. Y bueno, intentaré cubrirlo en un futuro vídeo. Pero aquí os dejo el link al TFG y si queréis echarle un vistazo, be my guest. Entonces, ¿qué es esto? Hoy vengo a hablaros de los orígenes y de los conceptos generales de la narrativa emergente y espero durar unos 15-20 minutos. Lo estoy regrabando porque me había durado 26 en la anterior vez y voy a tener que ir muy rápido. Pero espero hacer unos 3-4 vídeos para poder cubrirlo todo y bueno, y vamos a ello. Bien, pues lo primero de todo, ¿qué es la narrativa emergente? ¿No? Para esto estamos aquí. Lo que es la narrativa lo sabemos todos, es una trama, es una historia en la que unos personajes toman una serie de decisiones y les pasan ciertas cosas hasta llegar a un final gratificante, ¿no? O al menos esa es la idea. Suele ser una película o un libro en el que nosotros vamos y lo que hacemos es disfrutar de la experiencia y ver qué nos cuentan. Ahora bien, ¿qué significa que sea emergente? Pues que, al contrario de en los casos del libro o la película, que todo el contenido está preestablecido, todo el libro está hecho, digamos, en la narrativa emergente la narrativa se va construyendo en tiempo real conforme suceden los hechos, ¿no? Conforme los personajes interactúan entre ellos y con el entorno y gracias a esas interacciones la narrativa se va construyendo, va emergiendo de alguna manera, ¿no? Eh, Esa es la principal diferencia. Entonces, una narrativa emergente es aquella narrativa que se va construyendo en tiempo real conforme pasan los hechos. Eh, para poder entenderlo más, quiero tirar un poco para atrás y quiero ir un poco a los orígenes, que en este caso son los Live Action Role Playing Games o LARP. Luego hablaremos de la narrativa interactiva, de la colaborativa y de la cooperativa, porque es un poco distinto, pero y al final volveremos a la narrativa emergente y ya espero que lo vayáis entendiendo mejor y que lo podamos acabar de delimitar un poco más. Bien. Live Action Roleplaying. Es el clásico, es el famoso You Meet in a Tavern de Dungeons and Dragons, ¿no? Es un tipo de juegos en el que hay varios jugadores y suele haber un Dungeon Master. Ahora bien, hay casos mucho más extremos, como por ejemplo este, ¿no? Que son varias personas que quedan en la vida real y además van disfrazados y van a jugar. Y pues viven sus aventuras, sus fantasías, casi lo más libremente que pueden y pueden hacer casi lo que quieran. Ahora bien, sí que es verdad que hay unas normas, ¿no? Para poder controlar la experiencia un poco. Pero vamos a hablar de Dungeons and Dragons porque es solamente el más conocido y además es un muy buen ejemplo. Entonces, son varios jugadores y suele haber un Dungeon Master. Es decir, pongamos un ejemplo. Somos un grupo de 5 amigos y 4 vamos a jugar y el quinto va a ser el Dungeon Master. Y empieza la sesión. Y el Dungeon Master dice, You meet in a tavern y en una esquina podéis ver un elfo encapuchado. ¿Qué hacéis? Bien, pues pongamos que nosotros somos el pícaro y lo que podemos hacer son muchas cosas. Podemos tirarle una daga, podemos intentar salir de la taberna, podemos poner a hablarnos con un compañero para decidir la estrategia.
o podemos intentar hacernos invisibles, ¿no? Por tanto, también está muy basado en la improvisación. Es en cada momento, en cada situación que se me da, ¿qué hago? ¿O qué puedo hacer? Pongamos que estamos el pícaro y decimos, vale, pues yo me quiero hacer invisible. ¿Qué va a hacer el Dungeon Master? Pues el Dungeon Master va a decir, muy bien, fantástico, haz una tirada de sigilo. Y dependiendo del resultado de la tirada, pues va a pasar una cosa u otra. También, como que depende de lo que pase, es un poco aleatorio, habrá que improvisar, ¿no? Y así se va haciendo la narrativa. Entonces, la agencia en este tipo de juegos es casi máxima. ¿Qué es la agencia? Bien, podremos definirla como el grado de libertad que tiene el jugador para interactuar con el mundo, o con los otros personajes o con la historia. El grado de libertad. Y en este tipo de juegos, como habéis visto, como podemos hacer casi lo que queramos, pues la agencia es máxima. Ahora bien, no es total porque hay un cierto control del Dungeon Master. Seguramente se habrá venido preparado para la sesión, se habrá hecho el mapa, tendrá personajes, tendrá un poco la historia por encima, ¿no? Pero luego ya es jugar, improvisar y a ver qué sucede, ¿no? Y se acaban dando situaciones rarísimas, súper extrañas, súper divertidas, ¿no? Gracias a que todo es muy improvisado. Y como habréis podido intuir, es emergente, porque la narrativa no está preescrita, sino que se va dando en tiempo real, conforme pasan las cosas. Bien, vamos a la recap slide. Entonces tenemos que el LARP es cooperativo e improvisado, suele haber un Dungeon Master, y la agencia es casi total. Vamos a la siguiente, en la narrativa interactiva. Ya no es una película o un libro, sino que le damos una cierta capacidad de interacción al jugador, al lector. Primero de todo es la narrativa más normal, sobre todo en videojuegos, es lo que más encontramos. Pero antes de que hubiera ordenadores, tenemos aquí el ejemplo de los Choose Your Own Adventure. Seguro que los conocéis, son así libritos escritos en segunda persona que de vez en cuando se le pregunta al jugador qué quiere hacer, al lector. Elegir camino A o elegir camino B, ¿no? Entonces, en la narrativa interactiva, el jugador o el lector puede elegir su camino, tiene ciertas elecciones. Ahora bien, el autor tiene un control total de la experiencia de la narrativa. Es decir, el libro es el que es. El autor ha escrito todos los posibles caminos y le da, cuando quiere, al jugador una cierta le permite elegir. Es fácilmente... Bueno, no se genera contenido nuevo. El libro es el que es y el contenido es el que es. Entonces no se genera nada nuevo. Por lo tanto, no es emergente. Eso es normal, ¿no? La narrativa es la que es, no es emergente porque es lo que es, pero es interactiva porque puedes elegir como jugador. Y también destacar que es fácilmente digitalizable. Es lo más común en un juego narrativo es que, vale, puedes tener una cierta elección. Imaginaos un The Last of Us o los juegos de David Cage como el Detroit Become Human. Es precisamente eso, es una evolución del Choose Your Own Adventure. Por lo tanto, la agencia es limitada. Tienes una cierta agencia, tienes una cierta capacidad de elección, pero solo cuando el autor quiere y solo por los caminos que ya están. Por lo tanto, lo que hace el jugador en este caso es explorar. No es interactuar en ningún momento. No puedes cambiar nada, solo puedes explorar. Bien. Para ir un poco más en detalle, bueno, esto es una narrativa tradicional, es un libro punto A, punto B, y esto es lo que es. Como un poquito de nota aparte, este tipo de estructuras se llaman de hipertexto, hypertext, porque es cuando tenemos nodos conectados por links. En el caso de Choose Your Own Adventure, tenemos fragmentos, capítulos, ¿no?, conectados por decisiones. Y eso, para que os vaya sonando el nombre de hipertexto, lo trataremos más adelante. Entonces, esta sería una narrativa tradicional. Aquí tenemos la narrativa ramificada o branching, es el caso de Choose Your Own Adventure, que tienes un cierto, que determinados puntos puedes decidir si es el A, el B o el C, y el resultado, la narrativa resultante, es la suma de las decisiones que has tomado como jugador. Es muy común. Y luego, un poquito más complejo, tendríamos narrativa entrelazada o coral, que es cuando varios personajes van tomando sus decisiones y se van entrelazando los unos con los otros, y cuando llegas al final, cada personaje tiene un final distinto dependiendo de las decisiones que haya tomado, ¿no? Es el caso de Detroit Become Human. Tienes 3 personajes que vas jugando con ellos, vas tomando sus decisiones y cada uno, digamos que hace lo que quiere, y en el final cada uno habrá acabado de una manera u de otra.
como podéis ver, tiene muchas más combinaciones, más permutaciones que una ramificada, pero no es más que una extensión de eso. Ahora bien, me podríais argumentar, vale, pero el LARP no es entrelazado. Sí, de alguna manera sí, porque son varias personas que van construyendo la narrativa conjuntamente. Pero bueno, es para simplificarlo, digamos que hay estas tres narrativas, y así para que os vaya sonando. Quiero destacar que estas imágenes están extraídas del libro de Avatars of Story de Mary Laure Ryan, seguramente no lo he pronunciado bien, de 2006. En las referencias después os voy a dar los libros más importantes y un poco los autores, pero es para que os vaya sonando, ¿de acuerdo? Recap slide. Narrativa interactiva es que el contenido es preestablecido, por lo tanto la narrativa está garantizada, o al menos va a ser tan buena como las capacidades del autor, y la agencia es limitada, es poca. Vamos a la narrativa colaborativa. Vale, antes que nada quiero hacer la distinción entre lo que significa que sea colaborativa o cooperativa. Perfectamente una narrativa colaborativa seguramente sea cooperativa, pero puede ser un juego cooperativo y que no tenga narrativa colaborativa, porque una cosa es que tenga narrativa y que no. Es un poco confuso, y más en los videojuegos, porque en los videojuegos sabemos que hay juegos cooperativos, pero en esos juegos cooperativos no tiene por qué haber una narrativa. Es el caso de Left 4 Dead, es un juego de shooter, de matar zombies, que sois 4 y vais matando zombies. Es cooperativo, pero no tiene narrativa como tal, vais matando bichos. Ahora bien, la narrativa colaborativa es cuando cuando los autores, digamos, colaboran para generar la narrativa final, ¿no? Y se pueden dar combinaciones. En el Just Dance puedes tener un juego cooperativo y colaborativo. Puedes tener un juego cooperativo y con narrativa colaborativa como el Dungeons and Dragons, porque vais cooperando y además vais creando la narrativa. Puedes tener juegos que sean cooperativos pero que no sean narrativa colaborativa, ¿no? Y puedes tener narrativa colaborativa y punto, y que no sea un juego. Varias personas creando una historia. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero es cuando los niños juegan Cuando imaginamos que estamos con nuestro primo pequeño y le decimos, imagínate que se te abre un portal, ¿entras o no entras? Y el niño dice, venga, entro. Pues eso es narrativa colaborativa, pero no es cooperativo tampoco, ¿no? Bueno, en fin. Un poco para que os quede claro la distinción. En todo caso, en un juego suelen ser cooperativos, los jugadores cooperan para lograr un objetivo común, no excluye la competición, es decir, juego 5 contra 5, sois 5 cooperando en vuestro equipo contra el otro equipo, ¿no? Se requieren otros participantes, obviamente, y la agencia es limitada o dependerá mucho de la experiencia. O sea, no está... Puede ser narrativa colaborativa y que tengas agencia casi infinita, o que no tengas agencia, o que el caso de Left 4 Dead, que ni siquiera tiene narrativa, pero es cooperativo, pero tu agencia está limitada a disparar. Entonces, esto variable, ¿no? Pero es importante que estos conceptos os vayan sonando. Entonces, narrativa colaborativa tenemos que puede ser jugador contra escenario, PvE, o PvP, jugador contra jugador, o una combinación. Suele ser emergente cuando hay narrativa colaborativa, porque sois varios jugadores que vais haciendo cada uno lo que quiere, y es a través del choque de vuestros intereses, digamos, se va generando una cosa u otra. Y la agencia dependerá del tipo de la experiencia. Vamos ya al último apartado, la narrativa emergente. Que antes de avanzar, tengo que hablaros de lo que es la paradoja de la interactividad. Acuñado por Luchard y Eilert en 2004. ¿Qué significa? Significa que cuando tú como autor quieres contar una historia, pero pones a un jugador y le das libertad de elección, hay un choque. Hay un choque porque yo quiero contar mi historia y el jugador quiere hacer lo que quiera. Y a veces nuestros intereses van a ser opuestos. Entonces, os voy a poner un ejemplo muy tonto. Pongamos que yo soy un autor y quiero que tal personaje se convierta en rey, y cuando se convierta en rey se acabe el juego. Y de repente el jugador decide matarlo. Ahora, ¿qué pasa? Pues bien, esta paradoja simplemente indica que cuando pones en el mismo sitio a un autor que quiera contar su historia y a un jugador que pueda hacer lo que quiera, va a ir mal y va a ser muy complejo hacer una narrativa coherente dándole tanta capacidad al jugador. Entonces, todo es, vale, hasta qué punto una cosa, hasta qué punto otra. La narrativa interactiva lo resuelve dándole un poquito de capacidad de elección y todo demás controlado, ¿no? Es importante saber que hay estos dos polos.
Por lo tanto, para explicarlo más al detalle aún, para que se entienda más, vamos a hacer un gradiente y a un lado ponemos authorial intent, es decir, el control del autor sobre la narrativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y en el otro vamos a poner la agencia, agency. Y como podéis ver, son polos opuestos. Entonces, la narrativa tradicional es controlada completamente por el autor y el jugador no hay jugador, no puedes decidir nada. En este caso, authorial intent máximo, agencia mínimo. Siguiente, narrativa interactiva. Como acabo de decir, el autor sigue teniendo mucho control, pero al menos se le da una cierta capacidad de elección al jugador y tiene una cierta agencia, ¿no? Por tanto, es un poco más para agencia. Ahora, si vamos completamente al lado de la agencia, tendríamos la vida real. Por poner un ejemplo, por ejemplificarlo, ¿no? Puedes hacer lo que quieras en todo momento. Y dependiendo de lo que hagas, vas a tener una narrativa u otra, ¿no? Entonces es máxima agencia, mínimo control. No hay, bueno. Y luego, con mucha agencia, pero un cierto control authorial intent, aunque poco, tenemos el ARP, el Dungeons and Dragons. Puedes hacer lo que quieras en todo momento, casi lo que quieras, pero el Dungeon Master está ahí diciendo esto sí, esto no, esto tal, esto cual, ¿no? Entonces, de esto. Y pondríamos la narrativa emergente en medio, un poco simbólicamente, ¿no? Porque es encontrar el balance entre authorial intent y player agency. Y encontrar algo que funcione, es una combinación de esas dos cosas. Cogedlo todo un poco con pinzas, porque ya hemos dicho que el ARP tiene narrativa emergente, ¿no? Pero la idea sería eso, es encontrar ese balance entre authorial intent y player agency y que funcione bien. Sí, como habréis podido ver, la narrativa emergente no es ningún problema. Tú coges a 5 personas, las pones a jugar juntas y les das una cierta de normas y hay narrativa emergente. Ahora bien, si queremos trasladar esto a un juego y queremos hacerlo de un solo jugador, porque si tienes varios jugadores es más fácil hacerlo, ¿no? Pero si quieres hacer, pongamos un Skyrim, con narrativa emergente, ahí se complica la cosa. Skyrim es un juego que todas las misiones y toda la historia está preescrita, predefinida, pero tú puedes hacer un poco lo que quieras. Pero al final es narrativa interactiva, no es más que eso. No es emergente porque la narrativa es la que es. Entonces, si queremos poder hacerla emergente, allí es cuando se complican las cosas. Poniendo el caso del Skyrim con narrativa emergente, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Bien. Pues lo primero de todo es tener muy claro que la narrativa emergente está basada en la improvisación. Cuando hay improvisación, quiere decir que hay situaciones que no estaban diseñadas no, en plan, que inesperadas y que hay que improvisar. ¿Vale? ¿Ahora qué hacemos? Para eso suelo usar unos ciertos elementos aleatorios. Porque con esa aleatoriedad se van dando nuevas situaciones y esas nuevas situaciones hay que ir improvisándolas. Ese sería como el concepto más core de lo que es la narrativa emergente. Ahora, si queremos hacer un juego, la manera que tendríamos sería reemplazar esos jugadores y sus compañeros por NPCs, dándoles una cierta inteligencia, ¿no? No es por nada, pero la mayoría de juegos sus NPCs son muy tontos. Tienen unos cuantos comportamientos, unas cuantas frases y poco más. Por lo tanto, nunca puedes realmente interactuar con ellos. Solo son... Al final es interactivo, todo es camino A o camino B. Suelen estar una simulación. Pongamos que para hacer un juego tú necesitas 4 elementos. Un mundo, necesitas unos personajes, necesitas una historia y metes al jugador allí, ¿no? En esa simulación tú metes al jugador y a ver qué pasa. Son esos elementos, ¿no? Son los personajes, el mundo, la historia y el jugador. Entonces, los Sims es un juego de simulación considerado por muchos que es emergente. El jugador es en tercera persona, está como en modo Dios, ¿no? Y puede ir haciendo sus cosas con los NPCs que van haciendo sus cosas también. Y ahí se genera una narrativa hasta cierto punto porque todo pasa en la cabeza del jugador, ¿no? Pero tienes mucha libertad para hacer que pasen cosas, ¿no? Y se van dando. Es en tiempo real, la narrativa se va generando. Luego está el Shadow of Mordor y el Shadow of War, que es el 2, que están basados en el universo de Tolkien, del Señor de los Anillos, y es por muchos
bueno, yo también, es un juego que se le dice que tiene narrativa emergente, aunque es verdad que la narrativa como tal, o sea, lo que pasa en el juego está prescrito, pero tiene unos elementos que lo hacen emergente. En los casos de estudio hablo de este juego y quizá en un futuro vídeo podremos tratar de ello. Ambos son emergentes, un tercera persona y primera persona. Nosotros queremos hacer más rollo Shadow of Mordor, que un Skyrim con emergente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vale, volvemos a lo que estábamos hablando antes. Reemplazas a los jugadores, a los compañeros por NPCs, de alguna manera. Y haces una simulación con esos NPCs. Por tanto, tienes como un mundo vivo que ya por sí solo funciona. Y ya entonces le metes el jugador y le das capacidad de hacer lo que quiera, o hasta cierto punto, ¿no? Pero le das agencia. ¿Cómo generas la narrativa? Bien, pues ahí lo que necesitamos es un cierto control sobre la narrativa, que sería como coger al Dungeon Master de Dungeons and Dragons y que fuera una IA y que en tiempo real esté monitoreando lo que hace el jugador y además que tenga una cierta capacidad, un cierto control sobre algo, sobre el mundo o sobre los NPCs o que de repente pueda tirar meteoritos, da igual. Le das un cierto poder, porque el Dungeon Master tiene mucho poder. Y a esa inteligencia artificial se llama Drama Manager. Por lo tanto, ya queda poco, estamos casi al final. Sé que es un poco complejo el tema, pero coges un mundo, y que ya está hecho el mundo, le pones NPCs, les das inteligencia, ya veremos cómo lo hacemos, y metes al jugador ahí. Y entonces creas una inteligencia artificial que esté observando al jugador, que tenga un cierto poder de decisión y que además sepa de narrativa y que con eso te vaya generando la narrativa. Porque sé que suena súper complejo, pero es que el Dungeon Master lo está haciendo en todo momento, pero aquí es encontrar una manera que funcione bien y bueno, es complejo, pero bueno, estos son los conceptos más generales. Vamos a la recap slide. Muy rápido. LARP es cooperativo e improvisado. Solo habrá un Dungeon Master, la agencia es máxima. En la narrativa interactiva el contenido es preestablecido, la narrativa garantizada y tienes poca agencia. En la narrativa colaborativa puede ser tanto contra el escenario como contra otros jugadores, de alguna manera. Es emergente, suele ser emergente. Si tiene narrativa, si es solo un juego cooperativo no tiene por qué tener emergencia, porque quizá no tiene narrativa. Y la agencia dependerá mucho del tipo de juego. Y luego, finalmente, la narrativa emergente, sabemos lo que es la paradoja interactiva, que recordemos es la agencia contra el authorial intent, que está basado en la improvisación, que suele ser una simulación y que además tenemos algo llamado Drama Manager, que es como la herramienta que tenemos los diseñadores para que esto funcione. Quizá. Así que nada, esto es el final. Ahora hablaré de las referencias, pero espero que os haya podido quedar claro cada uno de estos elementos, que os vayan sonando y así ya en el siguiente episodio iremos más en profundidad en la narrativa emergente. Hablaremos de autores, veremos cómo ha ido evolucionando y ya yo espero que hacerlo O sea, ese sería el segundo vídeo cuando hablaremos de la narrativa emergente al detalle. Luego haríamos unos casos de estudio para ver, vale, pues qué hay, cómo lo hace cada juego. Hablaremos de Dwarf Fortress, de Shadow of Mordor, de varios juegos. Y en el último hablaría del decálogo, de las guidelines estas, de los conceptos más importantes, sería como un resumen y si quieres hacer algo así, quieres usar narrativa emergente para algo, al menos tienes que saber estas guidelines y tienes que pensar, bueno, en fin. Gracias por vuestra atención, vamos a las referencias. Aquí tenemos el que os he enseñado antes, el de Mary Lau Ryan, Avatars of Story, lo tengo aquí. Es un libro muy importante, es súper chulo, la verdad. Esta autora es fantástica. Tenemos aquí los gráficos que os he enseñado antes. Bueno, ya lo hablaremos de él. Muy importante, pero también, bueno, da una visión muy general de lo que es. Luego tenemos uno de los grandes, Interactive Digital Narrative History, Theory and Practice, 2015. Es un compendium de artículos de varios autores muy relevantes todos. Y te da realmente una visión, una perspectiva de lo que ha habido, de la evolución del Drama Manager sobre todo, y de cómo está ahora mismo la tecnología y qué problemáticas tiene. Entonces, si queréis ir al detalle, leos ahora son unas 400 páginas. Luego tenemos de Janet Murray, el Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace, 1997. Esta es la autora pionera, o una de las pioneras en el campo.
Y además en este libro aparece por primera vez la descripción de la narrativa emergente. Es aquí cuando realmente se dice, vale, la narrativa emergente es esto. Y en 2017 tiene una versión actualizada en la que la autora, después de cada capítulo, o sea, está el libro original, y después de cada capítulo tiene como un mini capítulo que te lo actualiza, pues conforme lo que ha pasado en los siguientes 20 años, ¿no? Por tanto, muy recomendado. Y por último os pongo aquí, mi cámara lo tapa un poco, pero os pongo aquí el de Sandy Luchart y Ruth Eilert de 2004, en el que, bueno, Narrative Theory and Emergent Interactive Narrative, es exactamente el tema. Esos dos autores son súper prolíficos, tienen artículos en 2004, 2005, 2008, 2013, 15, bueno, hay muchos artículos y si queréis saber más del tema, os lo podéis leer. Ahora bien, os voy a poner deberes, ¿vale? Tenéis aquí de Swanson and Gordon, 2008, Say Anything, a Massively Collaborative Open Domain Story Writing Companion, que es para si queréis saber más sobre la narrativa colaborativa. Ojo que no cooperativa, colaborativa. Es muy interesante, es una lectura ligera, por si os interesa el tema. Y luego, aquí ya está la gema, y uno de los grandes, que es de Michael Mateas y Andrew Stern, 2003, Facade. Facade es podríamos llamar el primer juego con narrativa emergente, o experiencia interactiva. Es la primera vez que aparece esto y ya van a hablar del Drama Manager y van a hablar de cosas muy interesantes. Así que si queréis... Bueno, son unas 15 páginas, tampoco es... Pero si queréis estar adelantados para la siguiente clase, os recomiendo mucho que os lo leáis y sobre todo si queréis saber más de la narrativa emergente, leos el de Eilert y Luchart y con eso... Así que gracias por vuestra atención, aquí ya me voy a despedir. Os espero en el siguiente episodio. Tenéis mi contacto aquí por cualquier cosa y os vuelvo a poner mi TFG por si os interesa. Así que nada, os deseo un muy buen año, muy buen 2024, que vuestros proyectos sean fructíferos y nos vemos. Muchas gracias. Hasta otra.